Un gran saludo para todos. Continuamos con la serie de estudios sobre cosmovisión bíblica. En esta videoclase vamos a terminar el tema del poder de la historia en su segunda parte y que habíamos comenzado en la videoclase anterior y que tiene que ver con la pérdida de la cosmovisión bíblica. La clase pasada empezamos esta segunda parte profundizando un poco sobre el mandato cultural de Dios a la humanidad y lo que fue su relanzamiento con la Comisión Cultural, o como también se conoce, la Gran Comisión de Jesús a sus discípulos, a su iglesia. En otras palabras, la Comisión Cultural se cumple a través de la Gran Comisión, es decir, sigue vigente el mandato cultural. Ese fue nuestro primer punto. El segundo punto, y que será desarrollado de manera completa en esta videoclase, tiene que ver con la pérdida de la cosmovisión bíblica. Todos nosotros, los creyentes, tenemos una gran responsabilidad de este lado de la gloria. Y esta responsabilidad tiene que ver con el hecho de ser fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra fidelidad completa, lo cual se resume en una obediencia que es sabia, una obediencia que es sumisa y por supuesto inteligente. No es simplemente que nosotros nos lanzamos a obedecer a algo que no conocemos y que no entendemos. Y el Espíritu Santo precisamente nos ayuda a entender eso. Como parte de nuestro andar diario, el Señor nos exhorta a que seamos sabios y prudentes, a que ejerzamos el discernimiento en todo momento. ¿Por qué? Bueno, porque los días son malos y hay muchas ideas falsas deambulando por ahí afuera. Ustedes muy bien saben que la palabra de Dios está llena de exhortaciones para que andemos con cuidado a través de nuestro caminar diario en nuestra vida. Dios nos manda a autoexaminarnos continuamente, a estar pendientes de nuestros hermanos, a estar pendientes de los pastores, de los líderes de nuestra iglesia local, a estar pendiente del funcionamiento en general de lo que es nuestra iglesia local y a que aprendamos a discernir sobre todo los tiempos. El Señor nos manda, nos exhorta a que estemos siempre en ese proceso de discernir, de estar pendiente, de ver los detalles de los tiempos. Y no me refiero al tiempo del reloj o el cronos, me refiero al kairos o kairos, que sería ese punto cualitativo en el cual nos encontramos en la historia de la redención. Para poder lograr esto, no hay duda que es absolutamente necesaria la palabra de Dios. Es decir, nosotros no estamos solos, tenemos recursos, Dios nos ha dado recursos para poder lograr esto. Bueno, está su palabra. Eso sí, correctamente entendida y enseñada en la iglesia local. También es importante considerar la historia, cómo ha sido el desenvolvimiento de la iglesia de Jesucristo a lo largo de 2000 años. También es necesaria una adecuada dosis de discernimiento, de sentido común y de lógica. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y tenemos a disposición todo esto. Pero algo fundamental que es necesario y que todo creyente, todos nosotros debemos tener es una correcta cosmovisión bíblica. Por eso estamos analizando, estamos viendo este importantísimo tema en esta serie de estudios. Bueno, para todo esto, ciertamente, disponemos de un nuevo corazón y de la ayuda del Espíritu Santo. Pero algo muy importante que debemos considerar es nuestra responsabilidad personal. Hasta la clase pasada, creo que tenemos más o menos clara la idea de que para realmente discipular a las naciones, nosotros, los cristianos, debemos penetrar las culturas de nuestro mundo con la verdad, con la belleza y con la bondad del reino de Dios. La tarea del cristiano y del cristianismo en el día de hoy no es hacer a Cristo relevante, sino mostrar su relevancia en nuestra cultura y en nuestra vida. Querido pastor, querido líder de iglesia local, querido hermano en Cristo,
quiero hacerte unas cuantas preguntas y quiero pedirte que seas verdaderamente sincero. ¿Está la iglesia actualmente cumpliendo adecuadamente el mandato expreso que le dio el Señor Jesucristo antes de ascender? En estos momentos, ¿la iglesia está verdaderamente siendo la sal y la luz del mundo como debería ser? Piénsalo, por favor. ¿Tú crees que la iglesia no tiene nada que ver con el gran avance que ha tenido la agenda secular en el mundo que nos rodea? ¿Tiene algo de culpa la iglesia con este aumento de la maldad que nosotros vemos en el mundo? ¿Cómo responderían cada uno de ustedes si alguien les preguntara cosas como qué es lo que significa ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ante estas preguntas siempre vamos a obtener muchos tipos de respuesta, y aún en la misma iglesia local donde nosotros nos congregamos. Muchos buenos y piadosos cristianos en el día de hoy reconocen la obra del conocido Francis Schaeffer, una de las mentes, y digo yo, estoy plenamente seguro de eso, más acordes al teísmo bíblico del siglo XX. Francis Schaeffer fundó LABRI, el cual es un centro de estudios para cristianos, cuya misión es demostrar la realidad de Dios y recuperar la riqueza de nuestra humanidad por medio de Jesucristo. Schaeffer creó esta escuela para inspirar a los cristianos a llevar el evangelio a todo sector de la sociedad. Mucho de lo que en esta serie de estudios estamos desarrollando era creído y enseñado por él. Algunos de sus discípulos son conocidos teólogos, conocidos escritores, conferencistas en el día de hoy, tales como Nancy Pearcey, Charles Colson, Darrell Miller también, Vishal Mangalwadi, el cual dicen el Francis Schaeffer de la India, entre otros. Quisiera empezar a abordar el tema de esta última parte de la lección 14 con una cita precisamente de Francis Schaeffer de lo que fue su último libro en 1984 llamado El Gran Desastre Evangélico. Francis Schaeffer dice allí en su libro: los últimos 60 años han dado luz a un desastre moral. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, tristemente debemos decir que el mundo evangélico ha sido parte del desastre. Más que esto, la respuesta evangélica en sí misma ha sido un desastre. ¿Dónde está la voz clara que habla sobre los asuntos cruciales de la época con respuestas cristianas claramente bíblicas? Con lágrimas, debemos decir que en gran parte no está allí y que un gran segmento del mundo evangélico se ha dejado seducir por el espíritu del mundo de la era actual. Y más que esto, podemos esperar que el futuro sea un desastre mayor si el mundo evangélico no toma una postura en favor de la verdad bíblica y la moral en el espectro completo de la vida. Y muy importante eso que acabo de decir al final, en el espectro completo de la vida. Sigue la cita: porque el amoldamiento evangélico al mundo de nuestra época representa la eliminación de la última barrera contra el colapso de nuestra cultura. Y con la eliminación final de esta barrera vendrá el caos social y el surgimiento del autoritarismo en alguna forma para establecer el orden social. Hasta aquí la cita. Schaeffer deja bien clara la idea de que la Iglesia le ha dado luz verde al avance de las ideas del secularismo. Y eso ha traído como consecuencia que la Iglesia evangélica se halle cautiva de la cultura de Occidente. El mandato de discipular a las naciones no se está realizando apropiadamente, óigase bien, debido a deformaciones históricas que han forzado a la Iglesia en este proceso y que en esta oportunidad precisamente lo que nosotros vamos a estudiar.
¿Qué queremos decir con deformaciones históricas? Esta distorsión de la que hablamos tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, por el hecho de que la mayoría de los creyentes no tienen clara esa naturaleza. Es decir, ¿qué es la iglesia? Las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Es importante, muy importante que definamos la naturaleza de la iglesia por un lado y la misión de la iglesia por otro lado. La iglesia no ha seguido la agenda, o podríamos también decir el patrón de Dios, sino que se ha desviado del camino. Otra definición importantísima que no se tiene bien clara es la del reino de Dios. Y que eso es un tema muy importante que vamos a abordar más adelante en nuestra serie de estudios. Yo diría que es uno de los más importantes. Usemos una analogía para entenderlo mejor, lo que yo estoy diciendo ahora. El navegar del cristianismo a través del tiempo, bueno, es como una embarcación en el mar. Un barco, un velero, un yate, lo que sea. Una embarcación en el mar. Hay corrientes marinas que desvían a los barcos, a las embarcaciones de su trayectoria, y por eso es que deben tener instrumentos a la mano, a su disposición, y también métodos que se aprenden, métodos de navegación para poder recuperar el curso o mantener el curso. Todo lo que hemos estado hablando hasta aquí y que seguiremos haciendo es para tratar de despertar la mente del mundo evangélico y recuperar el curso del cristianismo para de esa manera alinearlo a los propósitos bíblicos. Básicamente, lo que estamos hablando aquí es de un cambio. Sí, hace falta un cambio. Es un cambio de paradigma o modelo de iglesia actual y que no se corresponde con el modelo bíblico. La iglesia necesita un cambio urgente de paradigma. Este es un tema también muy profundo y sumamente importante que muy próximamente, quizás en 2 o 3 clases, ya lo vamos a estar desarrollando ampliamente para poder entender qué es eso de paradigma o modelo de iglesia. Esta situación de desvío de su propósito original no es la primera vez que ha pasado en el cristianismo. Por eso les decía anteriormente lo importante que es para nosotros considerar la historia. En la época actual, lamentándolo mucho, sigue desviado el cristianismo. Aunque vemos que muy pocos se están dando cuenta de eso, ya que el consenso y la mayoría evangélica es bastante triunfalista y hay una concepción de que la iglesia está haciendo lo que está correcto. Pero eso no es otra cosa, mis queridos hermanos, que la iglesia mirándose en un espejo. Pero cuando mira por la ventana, ¿qué pasa? Bueno, se da cuenta de que la sociedad que está allá afuera, a la cual ella ha sido llamada a discipular, se está deteriorando y no está demostrando la influencia de la presencia de la sal y de la luz. Entonces, el llamado es a que la iglesia y sobre todo los líderes de la iglesia miren por la ventana y no se sigan mirando en el espejo. Esto, mis hermanos, no es cualquier cosa y es algo muy grave. Disculpa, hermano, si te estoy diciendo algo que te molesta. En pocas palabras, lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que la iglesia en el día de hoy a nivel mundial está funcionando mediante un paradigma o modelo dualista y no mediante un paradigma bíblico. En este modelo, es un modelo y es pagano. Se hace una separación entre lo espiritual y lo físico. Y esto es lo que ha definido la naturaleza de la iglesia actual. Esto se puede ver claramente por el hecho de que la iglesia está enfocada en sí misma y es una institución espiritual y no es precisamente lo que vemos en las escrituras. Lo que vemos allí
es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ella debe estar conectada con su comunidad, no aislada. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Y óigase bien, la iglesia no es el reino de Dios. Al tener una correcta cosmovisión bíblica, cualquiera entenderá que la iglesia es la embajada del reino de Dios y que ésta debe estar enfocada hacia afuera, debe estar conectada con la comunidad, representando a Jesucristo y a su reino. Ahora bien, si se tiene un paradigma dualista, pues todo gira hacia adentro y todo se enfoca en lo espiritual. Y en consecuencia la iglesia se desconecta de la cultura y de las necesidades de la comunidad. En las lecciones 5 a la número 9 de esta serie de estudios en cosmovisión bíblica, se trató con más detalle este asunto del dualismo. Y si alguno de ustedes ya ha visto esas videoclases, se dará cuenta que la iglesia no siempre funcionó dualísticamente, ya que hubo periodos en la historia en que la iglesia estuvo involucrada en cada aspecto de la vida y en cada área de la sociedad. ¿Por qué? Porque no había esa separación de la cual estamos hablando, esa separación entre lo sagrado y lo secular. Se trataba del evangelio del reino de Dios, donde todo está integrado tal como es enseñado en las Escrituras. ¿Recuerdan cuando hablamos del origen de la cosmovisión secular en Occidente y su influencia? Ese cambio de cosmovisión en el Occidente impactó a la iglesia, la impactó. Y esta no está consciente, absolutamente, no está consciente del impacto de esas ideas a través del tiempo. Aunque muchos de ustedes no lo quieran creer o no lo quieran entender, vivimos en este medio ambiente dividido en sagrado y secular. Y vemos todo, lo vemos a través de estos lentes, de esta cosmovisión dualista. Nos hemos movido desde una cosmovisión bíblica a una dualista a través de la historia. Una de las razones de estos estudios es para despertar conciencias y permitirle ver muchos por qué sus iglesias locales funcionan de una u otra manera. Esto es un problema a nivel mundial y afecta a todas las denominaciones, bien sean las que se llaman reformadas, las que son pentecostales, carismáticas, las que se llaman las de sana doctrina, etcétera, etcétera. Todas las denominaciones en un mayor o menor grado. Resulta interesante recalcar que los movimientos misioneros occidentales, que nosotros conocemos, tienen mucho más de 150 años, casi en su totalidad promovieron precisamente un evangelio dualista, el cual fue muy bien asimilado por todo el mundo, de manera que todas esas nuevas iglesias plantadas no han tenido ni tienen el impacto que se esperaba de cada una de ellas. Eso, por supuesto, no sería así si tuvieran una perspectiva integral y que es lo que estamos enseñando aquí en este curso. Repasemos un poco la historia para ver dónde o de dónde viene el dualismo. El dualismo actual y los valores vinculados a cada esfera son producto de un proceso de siglos. En el transcurso de ello, el cristianismo incorporó a su concepción elementos de otras filosofías y cosmovisiones. El filósofo griego Platón proveyó una concepción que determinó gran parte del pensamiento en siglos posteriores. Describió el mundo material como una sombra del mundo espiritual o real. El mundo material finito era sencillamente una proyección sombría del mundo real permanente y eterno. El gnosticismo fue una corriente de pensamiento muy variada y extendida que surgió antes del cristianismo y se desarrolló en paralelo a este, aferrándose a una concepción altamente dualista. Los gnósticos creían que el mundo material era malo y profano. Para el segundo siglo,
una cepa o una variedad del gnosticismo se había mezclado con el cristianismo y llegado a constituir un elemento importante dentro de las iglesias. Aunque el gnosticismo se difundió como religión o filosofía dominante, algunos elementos de su pensamiento continuaron reapareciendo por acá y por allá en expresiones posteriores a la fe cristiana. Hoy se puede explicar el dualismo, la división entre lo espiritual y lo físico o mundano que existe dentro del protestantismo evangélico como gnosticismo evangélico. Influida por la cultura envolvente y las filosofías y movimientos procedentes, la principal corriente de la Iglesia desarrolló ciertos patrones dualistas de pensamiento. El dualismo fue absorbido por la principal avenida del pensamiento cristiano a través del temprano desarrollo de la vida monástica. Bueno, es interesante aquí el tema de los monjes. Los monjes rechazaron de manera radical al mundo y estaban en una búsqueda de una mejor unión a los santos. Los monasterios, los cuales sabemos muy bien por la historia, fueron de alguna manera así esos lugares donde estas personas se retiraron para vivir, para separarse del mundo, para una vida santa y apartada. Estos lugares pasaron a ser centros de estudio, de copia y de enseñanza, así como de preservación, de traducción y duplicación de textos importantes, incluyendo a las Sagradas Escrituras. En Europa, la reforma protestante del siglo XVI respondió al dualismo, que fue notorio en buena parte de la Iglesia, y las formas de pensamiento humano centradas en el hombre renacentista europeo a partir del siglo XIV, con una reafirmación y articulación de la cosmovisión bíblica. Fue la respuesta. Y óigase, o léase bien esto que yo acabo de decir. Una reafirmación y articulación de la cosmovisión bíblica. Porque lo estaremos tocando varias veces más adelante. Esta reforma reavivó la noción bíblica de vivir y trabajar consciente e intencionalmente en la presencia de Dios. La corriente principal de reformadores, como Lutero y Calvino, y también podemos mencionar a Zwinglio, desafió la cosmovisión dualista que se había infiltrado en la Iglesia. Recuperó una concepción integral bíblica y reconoció que no hay tal dicotomía sagrado-secular, sino solo una vida consagrada o una vida no consagrada. Lo que había sido considerado secular se entendía ahora relacionado con lo sagrado. Esto fue notablemente expresado por la manera en que los reformadores popularizaron la palabra llamada, el llamado. La Reforma llamó a la Iglesia a salir del templo para estar en el mundo y desafió directamente la mentalidad dualista de la Iglesia medieval. Los reformadores entendieron que todos los creyentes, y no solo los obreros religiosos, tienen una vocación, tienen un llamado, o lo que sería igual, el llamado vocacional. Entendieron también que todo trabajo, no solo el espiritual, puede ser considerado vocación. La dicotomía sagrado-secular quedó abolida para los que abrazaron el pensamiento bíblico. Aquí los reformadores se refieren al hecho de que cada ser humano, mi hermano, tú y yo, en el día de hoy, recibimos un llamado vocacional para servirle, pero no en el sentido de servicio en alguna área de la vida de la iglesia, que es como muchos piensan, sino en cualquier esfera de la sociedad, convirtiéndose esa actividad
en su área específica de adoración y servicio, donde el creyente va a reflejar los elementos característicos del reino de Dios. Tenemos que concentrarnos ahora en el tiempo después de la Reforma. Hay muchos detalles históricos, muchísimos, de los cuales no nos vamos a poder ocupar ahora por el tiempo. Solo concentrarnos en algunos acontecimientos importantes para nosotros en relación a lo que estamos estudiando. La Ilustración fue un movimiento filosófico. Vamos a hablar ahora de esto, de la Ilustración. Este movimiento inauguró el racionalismo o la era de la razón y que se centró primordialmente en Inglaterra, en Francia y en Alemania durante los siglos XVII y XVIII. El racionalismo es razón sin revelación. Óigase bien eso, razón sin revelación, ya que establece a la razón humana como autoridad última en todas las cosas. El hombre tomó entonces con esto el papel de Dios. Lo que se conocía como esfera espiritual, es decir, lo que tiene que ver con Dios, los ángeles, los demonios, etc., y el hombre hecho a imagen de Dios, todo eso quedó reducido a ideas premodernas. Este movimiento filosófico no fue cualquier cosa. Y nosotros como creyentes del siglo XXI tenemos que estudiar esto, tenemos que pensar en qué fue lo que pasó en esa Europa reformada en los siglos XVII y XVIII. Tenemos que considerar esto de una manera muy particular. Pero antes de seguir allí, vamos a hacer ahora un pequeño salto al presente y volvamos a hacernos unas cuantas preguntas de reflexión. ¿Por qué, como creyentes del siglo XXI, no estamos contando toda la historia transformadora en toda su amplitud y profundidad? Ya hemos estudiado esto en lecciones pasadas. ¿Por qué la iglesia cristiana evangélica es la iglesia solamente de los domingos, pero no la iglesia de los demás días de la semana, de lunes a sábado? O también podríamos decir del domingo en la tarde, porque de pronto el culto es en la mañana, entonces el domingo en la tarde ya comienza la semana y es otra cosa. ¿Por qué hemos perdido o nos hemos olvidado del concepto del mandato cultural de Génesis, que ya hemos estudiado, para el cual Dios nos puso en su creación desde el principio? La razón, mis hermanos, y lo siento mucho si esto te molesta, la razón es porque ya no tenemos una cosmovisión bíblica. El teísmo bíblico o cosmovisión bíblica, aunque no de manera perfecta, fue la cosmovisión de la iglesia hasta hace unos 100 a 120 años. Y fue la cosmovisión del mundo occidental hasta hace unos 250 años. Nuevamente, iglesia, ya no tenemos la cosmovisión bíblica. La hemos perdido. Veamos algunas verdades bíblicas a manera de repaso. Así podemos recordar algunas cosas que hemos estudiado recientemente. En el teísmo bíblico, tanto Dios como su creación existen. Nuestro Dios creador tiene una relación con su creación. Él no es solamente su creador, sino que también es el Señor y el soberano de su creación. Dios es eterno, Él es trascendente y existió antes de que el universo fuera creado. Él no depende de su creación. Dios no tenía por qué crear el universo. Por otro lado, hay otra verdad que tenemos que considerar y es que nuestro Dios es inmanente. Es decir, es un Dios cercano a su creación. Él está presente en su creación y lo hace de 4 maneras. En primer lugar, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes y en todo momento. En segundo lugar, nuestro Dios está presente también en la historia, tanto en la antigua como en la actual. Él es dueño de la historia. Él es el soberano en esa historia. Recordemos que Dios
levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel y levantó a Abraham también. Y le dijo, quiero que seas una bendición a todas las naciones de la tierra. Él trabajó para levantar profetas y organizaciones, de manera que Él obra en la historia. Es el Dios de la historia, es el creador de la historia. Él no es ajeno a la historia. En tercer lugar, Dios está presente en la encarnación. Recordemos que la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Dios del universo entró en la humanidad y habitó, hizo su tabernáculo en medio de su pueblo, entre nosotros. De manera que Él viviría en los barrios pobres. Él viviría afuera, allá en las comunidades rurales, en todas partes, en todas partes. Finalmente, Él está presente en la persona del Espíritu Santo, quien habita en las vidas de los creyentes hasta el día de hoy. En resumen, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios trascendente, pero también inmanente. Lejano en gran manera, pero a la vez muy, pero muy cercano. ¿Estamos bien seguros de entender estas verdades? Bueno, nuestros antepasados creo que lo han entendido mucho mejor que nosotros. Y digo nosotros, sí, la iglesia del día de hoy. Ellos tuvieron una frase en latín que todos ustedes seguramente la conocen y que es coram Deo, o lo que es lo mismo, ante la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir realmente coram Deo? Bueno, que hemos de vivir nuestras vidas ante la presencia de Dios. Cuando se tiene una buena, una verdadera, una coherente, una robusta cosmovisión bíblica, es cuando se va a entender de verdad que Dios es Señor de todos los aspectos de la vida y no solo del aspecto espiritual y religioso. Él es Señor de la fe y de la razón. Él es también el Señor de la ciencia y de la teología. Él es el Señor de la cinematografía, del baile, del vestido, del entretenimiento, de la política, de la literatura, de todas las artes. Es el Señor del evangelismo. Él es el Señor de la vida entera. Cuando nuestros hermanos en aquel entonces entendieron bien estas cosas, bueno, Darrell Miller comenta que una mujer una vez mandó a hacer un letrero para la pared de su cocina. Y ese letrero decía, aquí se celebran servicios de adoración 3 veces al día. Esta mujer entendía que ella era cristiana cuando ella preparaba comida para su familia y también para sus invitados. Y no solo en el santuario de la iglesia o cuando estaba en una reunión de adoración. Esta mujer entendía que era cristiana los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Cuando su marido iba a trabajar a su taller de carpintería el lunes por la mañana, era cristiano allí y no solo los domingos. Y su trabajo no era más inferior que el trabajo del pastor, que el trabajo del diácono de su iglesia local. Al entrar a su trabajo, él decía, Señor, he venido hoy a adorarte. Él adoraba a Dios en su trabajo. Mi hermano, tú y yo adoramos a Dios en nuestro trabajo. La mayoría de nosotros ya no pensamos en esos términos. Nuestro trabajo y nuestra adoración están separados. El domingo está separado del resto de la semana. Y esto no es bíblico. Y si alguno de ustedes lo cree, es momento de abrir los ojos y de arrepentirse y de cambiar ese chip. Métete en la cabeza, mi hermano, que ese Dios, 3 veces santo, que es sabio, que es fiel, que es soberano, ese Dios es nuestro Dios de las Escrituras, es el Señor de toda la vida y de cada una de nuestras vidas. Nuestro cristianismo contemporáneo, desde mediados del siglo XIX, se convirtió en un cristianismo desbalanceado y que está básicamente orientado al mundo venidero y con una gran tendencia a la apatía hacia los propósitos de Dios para el tiempo presente. La Biblia nos presenta un balance entre el mundo venidero
y el tiempo presente. Óigase bien. Nuevamente, querido pastor, querido líder de iglesia, amados hermanos, escuchen bien. La iglesia evangélica contemporánea no ha realizado su trabajo completamente. Una interesante analogía para entenderlo mejor. Imagínense que están estudiando en una universidad, en un instituto, donde las materias se pasan con 15 puntos, ¿vale? Pero tú obtienes 10 puntos o obtienes 12 puntos, no llegas al 15. Obviamente no has pasado la materia, aunque realmente sí hay que reconocer de que has hecho algo y sacaste 10. Pero no hiciste lo que tenías que hacer conforme a los estándares de la universidad. De manera entonces que se nos queda la materia y no tenemos otra opción que repetirla. ¿Cómo aplico esto a la iglesia? Bueno, la iglesia no obtuvo el 15 o un poquito más, de manera que ha reprobado. Y ojo, no significa esto que Dios haya perdido o haya hecho mal las cosas. Entonces, en el caso de la iglesia estaríamos hablando de un exilio cultural de irrelevancia. Voy a repetir esta frase. Aquí estamos hablando entonces de un exilio cultural de irrelevancia. Veamos esto como un paralelo a lo que fue el exilio de Israel. ¿De qué estoy hablando aquí? De cristianismo irrelevante. De cristianismo irrelevante, cristianismo sin relevancia. A las iglesias evangélicas en nuestras naciones, el cristianismo, la sociedad en general no la ve como relevante, como importante para los asuntos nacionales, para todas las esferas de acción social existentes. ¿Por qué esto? Por lo mismo que le pasó a Israel en su orgullo y arrogancia nacionalista. La iglesia se ha ensimismado tanto que no hay nada más relevante para ella que ella misma, lo cual contradice el propósito de la Gran Comisión. El mundo ve a las iglesias evangélicas simplemente como gente que necesita de una disciplina espiritual determinada para poder tener un buen balance en su vida y aplican esto a las demás religiones, como si fuera un pasatiempo más. Eso ahora, el tiempo presente, como les dije, ahora volvemos atrás, nos vamos atrás otra vez a la época de la Ilustración de los siglos XVII y XVIII. Toda la avalancha de las influyentes ideas y las diversas filosofías que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XVII y lo que fue todo el siglo XVIII, condujeron finalmente a un cambio cultural que se alejó de la cosmovisión bíblica y se movió a una cosmovisión deísta y más adelante a la cosmovisión secular atea que predomina en Occidente y que está influyendo cada vez más en todo el mundo. Eso lo vamos a ver en detalle. Los intelectuales de ese tiempo buscaban liberar al hombre de la autoridad y de los dogmas de Dios y darle su autonomía. Una manifestación de este giro en la cosmovisión fue el surgimiento del deísmo. En el gráfico podemos ver que Dios existe, como también la creación, pero vemos que ya no están las líneas que los conectan a ambos. Dios es creador, pero no es Señor ni Salvador. Dios fue concebido como trascendente, pero no como inmanente. Se trata de un Dios distante. El Dios del deísta creó el universo y lo fundó sobre las bases de la ley natural. Es como un relojero, es decir, Dios hizo el mundo, le dio cuerda, simplemente lo dejó andar por su cuenta, lo abandonó. El universo fue visto como una máquina, y el hombre, por supuesto, era el centro. Como Dios ya no es inmanente o cercano a su creación, la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, va a quedar excluida, de manera que los seres humanos ya no pueden conocer a Dios de manera personal. No obstante,
la gente puede usar su racionalidad para captar la existencia de Dios junto con las leyes naturales que Dios colocó en el universo. Esta cosmovisión, el deísmo como tal, no duró mucho tiempo, pero sí que sentó las bases para la posterior aparición del secularismo, también llamado materialismo ateo. Tenemos entonces que el primer cambio que produjo la Ilustración fue el deísmo, donde la razón humana fue exaltada y la esfera espiritual entonces fue puesta a un lado, fue devaluada. Y esto marca una transición en la cultura general del mundo occidental, donde ya hablamos de un alejamiento general del teísmo bíblico. En ese entonces, a mediados del siglo XVIII, la Iglesia respondió a la era de la Ilustración con un retorno a la fe. Aquí vemos una respuesta muy interesante, ¿sí? La Iglesia responde a ese tiempo, a esas ideologías nuevas que estaban formándose en el mundo, y la respuesta fue un retorno a la fe y a una práctica más integral y ortodoxa, y que dio origen a lo que conocemos como el Gran Avivamiento entre los siglos XVIII y XIX. En la primera mitad del siglo XVIII, más o menos entre 1730 y 1750, a ambos lados del Atlántico, y que fue un retorno a la fe bíblica. Lo que nosotros vemos en ese tiempo, lo que ocurrió, ahí no solo hubo un componente espiritual, sino que hubo algo más. Eso fue un movimiento integral y desencadenó una de las grandes transformaciones sociales de los tiempos modernos. Ralph Winter, quien es un destacado estratega de misiones, llamó a esto la primera herencia evangélica. Y ellos entendieron el evangelio de una manera amplia, de una manera integral, que comprendía no solamente la salvación personal, sino también la transformación social y las misiones en el extranjero. Por un lado, destacó en Inglaterra John Wesley, que fue el que encendió el avivamiento allí, y quien entendía perfectamente que si una persona era salva, su vida y conducta tenían que ser transformadas. Y así, corporativamente, se experimentaría una transformación social. Este avivamiento produjo ciertamente una gran transformación en Inglaterra. Anteriormente, se sabe pues que Inglaterra fue una de las sociedades más inmorales y corruptas del mundo occidental. Por otro lado, en Norteamérica tenemos el Gran Avivamiento también, que fue iniciado por Jonathan Edwards y por George Whitefield. Y este último fue un líder del movimiento metodista de Wesley. Este avivamiento a ambos lados del Atlántico nació de una concepción bíblica global, en la que la fe personal conducía a la acción en la sociedad civil y la vida pública. Entendían que Dios es Señor de toda la vida, no solamente es el Señor del ámbito espiritual. Este avivamiento tuvo varios frutos importantes, y esto es bien interesante y vale la pena considerarlo. Todos conocemos a estos dos Guillermos o William. Uno de ellos, William Wilberforce, y otro, William Carey. Ambos Guillermos fueron hijos espirituales de Wesley. Se dice que sus corazones realmente fueron transformados por los avivamientos que estaban barriendo Inglaterra. William Wilberforce fue un parlamentario británico, fue filántropo y reformador social. Él promovió la abolición, muchos conocen la historia de él, es bien interesante. Él promovió la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico y además hizo un llamado a la Iglesia para luchar contra males sociales que estaban enquistados en la sociedad inglesa. Como habíamos dicho, esa Inglaterra previa al avivamiento era un desastre de nación.
Y estos males, bueno, el alcoholismo, la drogadicción, promiscuidad sexual y otros tantos males. William Carey fue un zapatero bastante pobre, inglés, con muy poca educación. Dicen que llegó hasta octavo grado, tenía muy poca educación formal. Fue llamado por Dios para ser misionero en la India, uno de los países más idólatras del mundo. Lo llaman ahora el padre de las misiones modernas. No solo predicó el evangelio de salvación y fundó iglesias, también guió a los hindúes a desarrollar muchos sectores de su sociedad. Levantó la dignidad de las mujeres también, entre otras cosas. Al otro lado del Atlántico, y producto del avivamiento allí, llevó a otros evangélicos que formaban parte de aquella primera herencia evangélica a sentar las bases para fundar lo que hoy conocemos como la gran nación de los Estados Unidos. El experimento político estadounidense se asentó en la fe bíblica como consecuencia del gran avivamiento. Los cristianos deseaban genuinamente construir una cultura política y una nación basada en principios bíblicos. Al participar en la recuperación de la recuperación de la recuperación de la cosmovisión bíblica integral del gran avivamiento, los evangélicos se reincorporaron a la obra de Dios en el mundo, transformaron el imperio británico y fundaron los Estados Unidos de América, quizás la nación más libre, justa y próspera de la historia de la humanidad. No creo, mis hermanos, que haya duda al respecto. Y te pido que en la medida que voy comentando estas cosas, pienses en la iglesia en el día de hoy. Considera lo siguiente. A medida que la iglesia ha ido abandonando su herencia y se ha retirado de la cultura, hemos sido testigos de la ascensión de los mundos moderno y posmoderno. La cuestión es si recuperamos la fe de nuestros antepasados de la primera herencia. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos que ver eso y apuntar en ese sentido, en esa dirección. Llegamos así a la era moderna, los siglos XIX y XX. A pesar del efecto tan extraordinario de eso que acabo de comentarles, de los efectos tan profundos que tuvo el gran avivamiento a ambos lados del Atlántico, porque hemos pensado en Inglaterra, Reino Unido, y hemos pensado en Estados Unidos. Bueno, aquella cosmovisión deísta que prevaleció por algunas décadas, se movió rápidamente hacia el materialismo ateo o secularismo. Muchos pensaban que si Dios no se comunica con el hombre y no es inmanente, entonces, ¿por qué necesitamos a un Dios? Algunos afirmaban que quizás Dios no existe. Esta nueva cosmovisión terminó de solidificarse. Fíjense cómo van apareciendo nuevos elementos históricamente, cómo la maldad se va moviendo, cómo la cizaña se sigue desarrollando. Y lo que digo aquí es bien importante. Esta cosmovisión ahora que está naciendo termina de solidificarse, de establecerse, de patentarse con la publicación en 1859 del libro El origen de las especies de Charles Darwin. Todos conocemos la falsa teoría de la evolución de Darwin, la cual proporcionó una explicación puramente natural en oposición a lo sobrenatural de cómo llegó a existir la vida, allanando así el camino para el secularismo materialista ateo. Darwin proporcionó una perfecta metanarrativa. Volvemos otra vez al tema de la metanarrativa. Darwin entonces lo que da a la humanidad es una metanarrativa para originar esta nueva perspectiva de vida. Entonces ya la rebelión del hombre autónomo ya prácticamente era completa para finales del siglo XIX
impactando de una manera muy profunda y radical a Europa y Norteamérica. Esta es la cosmovisión de la educación moderna y de la sociedad moderna, de consumo materialista. Si Dios no existe, entonces nosotros llegamos aquí, hasta este punto, hasta gracias a la evolución. Todos conocemos esa falsa enseñanza que nos han metido en los colegios y meten en las universidades del evolucionismo. El ser humano deambula solo en el universo que es impersonal y mecánico. No hay espiritualidad, la única realidad que existe es la física. Ya hemos estudiado un poco cómo es el secularismo, lo hemos estudiado en lecciones anteriores, sabemos que se ha infiltrado en cada área de la vida y cómo el materialismo hemos visto cómo ha dominado la manera de pensar y de ver las cosas en Occidente. Ya el ser humano se encontraba libre de todos los absolutos y se cree capaz de decidir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo. Él es el principio, el ser humano de todas las cosas. Esta cosmovisión se propagó por las universidades, por las escuelas de posgrado de teología, por las facultades, por universidades y seminarios. Se propagó sin piedad por las culturas nacionales europeas y norteamericanas. Y obviamente las iglesias tuvieron que afrontar el reto, obviamente. Y veremos ahora a continuación cuál fue la respuesta de la iglesia. Espero que te veas reflejado aquí. Hoy en día nosotros también tenemos unos retos increíbles cuando vemos hacia allá afuera la guerra cultural que hay, la batalla de ideas. Entonces vamos a ponernos en el lugar de estos hermanos en el siglo XIX. La iglesia poco a poco fue cediendo ante este ataque ideológico y se dejó influir por la cosmovisión cada vez más secularizada que predominó en Occidente. Muy pocos y valientes creyentes, y quiero que aquí presten mucha atención, porque Dios siempre tiene un remanente. Dios nunca se va a dejar sin testimonio. Entonces muy pocos y valientes creyentes en las iglesias fueron los que se opusieron a la onda secularista. Y uno de ellos fue el conocido pastor, teólogo, educador y periodista holandés Abraham Kuyper. Kuyper dejó el pastorado y llegó a ser primer ministro de Holanda. En 1898 Kuyper fue invitado por un conocido y famoso seminario llamado el Seminario de Princeton, que era la flor innata de las instituciones norteamericanas de estudios teológicos. Y fue allá para impartir esas conocidísimas, famosísimas conferencias Stone. Kuyper deseaba detener la ola de secularismo que se infiltraba ya en la iglesia americana y restaurar sus cimientos bíblicos, enseñando el reino de Cristo sobre la totalidad de la vida. Kuyper decía, conocemos bien esta frase de Kuyper, que no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame me pertenece. ¿Cómo fue que entonces respondió la iglesia en general ante el secularismo? Bueno, veremos a continuación cómo fue que la iglesia abandonó la cosmovisión bíblica. La nueva teoría de la evolución y la amplia filosofía del naturalismo se esparcieron por todo el mundo. En esta versión de la mente dividida, los seres humanos podían descubrir las verdades del universo físico solo a través de la razón y la ciencia. Pero el mundo espiritual era irreal o irrelevante. A medida que el naturalismo se convirtió en la filosofía dominante del siglo XIX en el occidente, la iglesia se encontró en una situación nueva y desconcertante. Era presionada por la ciencia y el razonamiento.
Los filósofos alemanes respondieron integrando el naturalismo a su teología e interpretando el cristianismo con un razonamiento naturalista. Esto es clave. Esto que acabo de decir es muy clave. Un movimiento teológico llamado Alta Crítica salió de los seminarios de Europa en la década de 1850 y fue mayormente adoptado por las denominaciones cristianas históricas y por muchos seminarios en los Estados Unidos. La Alta Crítica gradualmente se abrió paso en los púlpitos de las iglesias liberales de todo el mundo y eventualmente produjo algo conocido como el Evangelio social. El enfoque estaba cambiando de un énfasis en un reino futuro espiritual de Dios y un reino presente físico y terrenal, una sociedad mejorada, la cual se lograría aquí y ahora a través de la acción social y programas inteligentes desarrollados por el gobierno. Es decir, por medio del esfuerzo humano y las buenas obras vamos a traer el cielo a la tierra. Al creer esto, la rama integral de la iglesia comenzó a enfocarse fuertemente en los problemas sociales. Ese fue su enfoque. En pocas palabras, el evangelio social decía que el reino de Dios podía venir a la tierra como resultado de las buenas obras. Es lo que estoy diciendo. Ya no era necesario que los individuos se convirtieran a Cristo de manera personal. Este grupo, entonces, se empezó a acomodar a la nueva cosmovisión o forma de pensar secular. Y fueron conocidos como los liberales, de donde nació el liberalismo teológico. Ellos permanecieron en las viejas denominaciones tradicionales, sosteniendo esta cosmovisión y básicamente introdujeron una cosmovisión naturalista en la vida de la iglesia. Aquí lo que vemos es que lo que salió fue un híbrido. No creen en los milagros y explican los milagros de una manera naturalista. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, todo eso fue explicado de una manera naturalista. Luego hubo otro grupo. Hay otro grupo que reaccionó frente a la cosmovisión secular y ante los liberales. Orgullosamente, entonces ellos toman la identidad de fundamentalistas. Nosotros somos inamovibles, nosotros no vamos a ceder, ya que ellos querían mantener sus creencias en los fundamentos de las Escrituras. Bob Moffitt comenta que el evangelio social era una herejía para este grupo, quienes creían firmemente que cada individuo debe nacer de nuevo. Como respuesta, ellos se preocuparon por la defensa y la proclamación del evangelio y comenzaron a enfatizar el área espiritual de las intenciones de Dios, teniendo así poco tiempo para los asuntos sociales. Estos fueron los padres fundadores de la mayoría de nosotros, de los evangélicos, de los pentecostales, de los carismáticos. Ellos no mantuvieron la cosmovisión bíblica, la abandonaron, ya que negaron las implicaciones globales del evangelio para la transformación de la sociedad. Ellos se acobardaron mucho, tuvieron mucho miedo ante la ciencia darwiniana, por miedo ante las preguntas, por miedo también al racionalismo, de manera que lo que hicieron fue aferrarse a los elementos fundamentales de la Biblia. Pero ¿cómo sería posible hacer esto frente al ataque de las nuevas ideas? ¿Cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue adoptar una dicotomía griega. Y aquí viene este punto que es fundamental. Adoptaron una dicotomía griega, la mentalidad dualista, una división entre lo sagrado y secular. Estos fueron los evangélicos que Winter denomina de la segunda herencia. Acuérdense, en la clasificación de Winter, los evangélicos de la primera herencia, que lo vimos en los avivamientos, el primer gran avivamiento, versión
Reino Unido, versión Norteamérica. Como vemos, aquellos que no se acomodaron frente al secularismo, lo que hicieron fue retroceder a la antigua herejía conocida como el gnosticismo, según la cual la realidad está dividida en dos categorías, la sagrada y la secular. Este gnosticismo evangélico ha reemplazado en el día de hoy a la cosmovisión bíblica en iglesias de todo el mundo, con consecuencias muy trágicas, no solamente para la iglesia y su misión en el mundo, no solamente para la iglesia, sino también para el mismo mundo. Entonces lo que tenemos aquí, hasta aquí, es que la iglesia actuó como lo hacen los avestruces. En aquel momento, cuando la cosmovisión secular empezó a infiltrarse en las universidades y las facultades de teología. El liderazgo de la iglesia de hace más o menos 150 años o menos, en vez de defender la cosmovisión bíblica, actuaron como los avestruces. Veamos un poco el porqué de esta comparación. El avestruz no puede volar. Lo que sí puede hacer es correr, y bastante rápido. Él es bastante fuerte, es un ave muy fuerte, pero también dicen que es un poco tonta. Se encuentra básicamente en las llanuras africanas y según la leyenda urbana, cuando se le acerca algún león o quizás pues otro mamífero grande, carnívoro, ¿qué es lo que hace el avestruz? Bueno, él corre, huye del animal, huye del león, hasta encontrar un agujero en la tierra en el cual él mete la cabeza y algo milagroso ocurre. Y es que el león desaparece de repente. El avestruz piensa por breve tiempo que él es lo bastante inteligente y listo, pero en realidad es una ilusión mental, ya que las cosas no han cambiado para el avestruz en realidad. Y lo próximo que ocurre es que el avestruz está muerto y el león felizmente se lo está comiendo. Esto es lo que el liderazgo de la iglesia hizo hace unos 150 años. En lugar de defender la cosmovisión bíblica, ellos metieron la cabeza en la arena y respondieron ante el ataque del secularismo materialista, ateo, de las dos formas que acabamos de describir: la respuesta liberal y los fundamentalistas. Quedémonos un rato en este segundo grupo, que es de donde venimos todos nosotros y cuya influencia continúa hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicieron los griegos? Los griegos dividieron el universo en dos partes, la espiritual y la física, donde la parte espiritual, la esfera espiritual, era sagrada y la física era secular. La física era despreciable, era de bajo nivel, poco importante. Separaron la gracia de la naturaleza. Cuando observamos todas las diferentes categorías de la vida, es decir, la ciencia, el arte, la música, la teología, la ética, lo que hicieron fue que dividieron todas estas cosas y las clasificaron. Entonces, algunas pertenecen a la esfera espiritual y otras son de la esfera física o secular. Así fue que crearon esta división entre lo sagrado y secular. Separaron el domingo del resto de la semana, ya de manera práctica. Tan solo las cosas espirituales eran las importantes para un creyente. Es el llamado entonces gnosticismo evangélico, donde Dios está interesado en lo sagrado, pero no en lo secular. Dios está mucho más interesado en la evangelización, en las misiones, en la fundación de iglesia, en lo que es la vida devocional, pero no, por ejemplo, en el atletismo, en las artes, en la ciencia, en nuestro trabajo, en los negocios, en la economía, en la política. Porque todos estos asuntos son mundanos, tienen que ver con la cultura, y los cristianos piadosos deberían mantenerse alejados de estas cosas. Tenemos ahora esta mentalidad griega viva, como decimos también, vivita y coleando, infiltrada en las iglesias,
a través de los seminarios e institutos bíblicos. Bueno, se graduaron pastores con un marco de referencia dualista, así como misioneros se han venido graduando. Los pastores salieron y han seguido saliendo a pastorear iglesias, y los misioneros a lo largo de los últimos 150 años, 200 años, fueron a África, fueron a Asia, fueron a Latinoamérica, y lo que hicieron fue traer con ellos a un evangelio muy estrecho, reducido, con una visión muy angosta, un evangelio formado por un paradigma gnóstico, lo cual reformuló el concepto de la Gran Comisión. Ellos trajeron la comisión griega, donde nuestra tarea consiste únicamente en salvar almas para el cielo, almas para Cristo, y fundar iglesia. Nada más. Muchas veces, cuando hablamos con nuestros hermanos, y aún nosotros mismos, caemos en esto. Yo mismo caigo en esto muchas veces. Y vemos cómo nuestras propias palabras reflejan esta perspectiva. Cosas como: bueno, mi hermano, esta semana estuve muy ocupado en mi trabajo secular. Fíjense cómo le ponemos etiquetas a eso, ¿no? Mi trabajo secular. Entonces, bueno, yo podría preguntarte, entonces, ¿tu trabajo no tiene nada de espiritual? Bueno, no es lo que enseña la Biblia. Otra frase: es que siento un gran anhelo por servir al Señor, pero a tiempo completo. Por eso he tomado la decisión de irme al seminario para estudiar para pastor. Concluiríamos aquí que los cristianos que están en trabajos o proyectos seculares son cristianos de medio tiempo, entonces. Podríamos decir eso, ¿verdad? Bueno, pero estas palabras se escuchan. En términos de estrategia misionera, en vez de reconocer que todos los cristianos estamos comprometidos con las misiones, solo aquellos que habían abandonado su trabajo secular para dedicarse a la obra espiritual a tiempo completo, entonces esos son los que realmente son considerados como misioneros. Hermano, ¿para dónde se fue su papá? No, mira, dejó el trabajo, renunció, dejó la profesión, vendió la casa y se fue para un país en África a plantar iglesias, se fue con una compañía misionera. Aún hoy hay organizaciones misioneras que tratan de sacar a los cristianos de la vida pública, y conscientemente lo hacen, lo predican en las iglesias. Inclusive han salido muchos libros que promueven esto, y lo hacen para llevarlos a lo que ellos creen que es obra misionera más importante. Además de esto, también se cuestionó el lugar de despliegue de los obreros espirituales. La Gran Comisión de Mateo 28 fue reinterpretada por el paradigma gnóstico como para los religiosos profesionales que estaban dispuestos a trabajar en el extranjero, separarse del mundo local ordinario y propagar el evangelio en lugares remotos. Esto es una locura total, esto no es así. Según este punto de vista, el ser desplegado en otras culturas era un llamamiento superior a quedarse en casa. Si alguien deseaba ser más espiritual, debía trabajar en medio de grupos étnicos no evangelizados o en la ventana 1040. Eso es lo máximo, ir a la ventana 1040, que quedarse en su propio país. Entonces muchos, por esta razón, sufren de personalidades divididas. Y quiero que te metas esta frase en tu cabeza, hermano querido. Personalidades divididas. Sus vidas están divididas en dos compartimientos. El religioso, que incluye lo que hacen cuando asisten al templo o al estudio bíblico, y el secular, que abarca sus trabajos, sus pasatiempos, la educación, etcétera, etcétera. De esta manera, rechazan el llamado bíblico de ser conscientemente cristianos en sus vidas cotidianas. En pocas palabras, se conforman con el patrón de este mundo y finalmente, hermanos, terminan
teniendo mentes seculares. Terminan teniendo mentes seculares. Quisiera agregar unos cuantos detalles de gran importancia para poder ver el cuadro completo. Como hemos venido sosteniendo, al negar la importancia del ámbito secular, los evangélicos de la segunda herencia, ahí estamos todos nosotros, es decir, los evangelios gnósticos, se centraron en las cosas espirituales, incluida la escatología de los últimos tiempos, que se ocupaba del rapto secreto y el inmediato o inminente retorno de Jesucristo. El conocidísimo evangelista norteamericano, conocido por todos, D.L. Moody, fundador del conocido Instituto Bíblico de Moody, vio venir la ola creciente de secularismo. Él lo vio, él lo experimentó, él vivió en el siglo XIX. Él vio entonces esa ola, ese tsunami de secularismo y liberalismo en la iglesia y concluyó que el retorno de Cristo era inminente. Otro fundador del movimiento evangélico de esa segunda herencia, estos son personas muy importantes para nosotros estudiar porque tuvieron una gran influencia, fue el conocido John Nelson Darby, evangelista irlandés y padre del dispensacionalismo, el cual se centró mucho en el retorno inmediato del Señor Jesucristo y lo que es el rapto secreto de la iglesia antes de lo que ellos llaman la tribulación de 7 años y el reino milenario de Cristo sobre la tierra. Moody, Darby y otros personajes, seguidores, promovieron una escatología dispensacional de los últimos días. En vez de procurar activamente la reforma de la sociedad, este movimiento propuso que la pecaminosidad del hombre y la terrible condición del mundo moderno eran evidencia de que Jesús estaba a las puertas, a punto de regresar. Se esforzaban por acercar a la gente a Cristo, pero adoptaron una actitud pasiva frente a la sociedad y simplemente se sentaron a esperar que Cristo regresara. En la segunda mitad del siglo XIX, con esta nefasta decisión cobarde, porque fue una decisión cobarde de nuestros hermanos, de rechazar y perder la cosmovisión bíblica, todo comenzó a cambiar en la iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el evangelio? Todas estas preguntas fueron definidas conforme a la cosmovisión griega, sagrado, secular. Y esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Los resultados o efectos de este desvío han sido y siguen siendo bastante trágicos. No solo para la iglesia, sí, para la iglesia en general, para las iglesias locales, sino para toda la sociedad. Analicemos bien este último punto para ir terminando. En primer lugar, ¿qué ha pasado? Se ha perdido. Hemos perdido la mente bíblica o mente cristiana. Hemos perdido la mente de Cristo. Los cristianos no están animados a cuestionar. No, simplemente a creer. La iglesia de hoy, de estos días, es incapaz de desafiar a las fortalezas intelectuales del secularismo porque no sabemos cómo pensar, y particularmente como cristianos. No tenemos una mente crítica, no la tenemos. La mente de Cristo. Tiene que venir hombres que no son cristianos evangélicos como Miklos Lukács, peruano, como Nicolás Márquez, como Agustín Laje, que son argentinos, grandes escritores, muchos hemos leído sus libros. El último muy bueno de Agustín Laje, Transformación Cultural. Estos personajes que, como les he dicho, pues ellos no son creyentes evangélicos y tienen que venir ellos para hacer la labor que a nosotros, como columna y baluarte de la verdad, nos toca hacer. La iglesia podría haber sostenido fuertemente la cosmovisión bíblica, pero desafortunadamente, con pocas excepciones, los líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por salir del debate, de la arena pública,
Efectivamente, ellos abandonaron el mundo y llamó a la iglesia a enfocarse en cosas espirituales nada más. Y solo creer, solo cree, solo cree. La fe entonces fue removida de la plaza pública y fue privatizada. En lugar de defender esta cosmovisión, que es sumamente defendible, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Eso, hermanos, se nos olvidó. Entonces, ¿sí que es defendible la cosmovisión bíblica? Por supuesto que sí. Entonces, en lugar de defenderla, la iglesia se desconectó y se sigue desconectando de todo lo que consideraba y sigue considerando secular, mientras se retiraba y se sigue retirando a un lugar seguro, supuestamente llamado sagrado. Algo muy interesante y que quisiera agregar aquí es algo que comenta Stephen Perks, quizá pocos lo conocen. Él es el fundador, presidente del Kuyper, de la Fundación Kuyper Foundation, lo pueden buscar en internet. En su último libro, muy interesante por cierto, sobre el discipulado de las naciones, él comienza con una pregunta. ¿Cómo es posible que los valores de nuestra sociedad sin Dios dominan en gran manera la vida de la iglesia, si supuestamente la espiritualidad prevaleciente en las iglesias es dualista? ¿Acaso no es el dualismo gnóstico la religión del secularismo moderno? Quiero que presten mucha atención a esta pregunta, la que se hace Stephen Perks. Ténganla bien en mente. Es una pregunta que tiene mucho sentido. Perks responde la pregunta diciendo que el dualismo elimina la mayor parte de lo que significa ser cristiano del ámbito de la vida cotidiana y lo traslada al ámbito espiritual. Pero todo el mundo tiene que vivir en el mundo real, incluso los dualistas pietistas. Ellos viven en el mundo real día a día, sin una perspectiva cristiana que guíe sus pensamientos. Eso es el problema. De manera que su fe no es vista como siendo relevante para ellos y sin darse cuenta se embeben de los valores del mundo que les rodea como un medio para hacer frente a la vida cotidiana. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Comenta otro autor muy bueno, Richard Ramsey, en su libro Integridad Intelectual, que los evangélicos padecemos de esquizofrenia intelectual. Cuando se trata de un tema teológico o espiritual, buscamos respuestas basadas en las enseñanzas de las Escrituras, rápidamente y diligentemente. Pero cuando se trata de otros temas como la política, la economía o el arte, por ejemplo, frecuentemente nuestras opiniones no tienen ninguna relación con nuestra fe cristiana. El resultado es que proyectamos una especie de doble personalidad, esquizofrenia intelectual. Hasta aquí el primer efecto de haber abandonado la cosmovisión bíblica. La pérdida de la mente bíblica, de la mente crítica de la mente de Cristo, de la mente cristiana. En segundo lugar, hemos perdido el sentido de la Gran Comisión, lo hemos dicho ya varias veces. Se ha perdido el sentido de la Gran Comisión, la definición de la Gran Comisión. Y que no es nada menos que discipular a las naciones y obviamente apunta a la transformación cultural. Cuando leemos acerca de ella, la traducimos como hacer cosas espirituales, nada más, porque la interpretamos a través de los lentes gnósticos. ¿Se dan cuenta? Por eso es un problema de cosmovisión. ¿Cómo estamos viendo a la Biblia? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la estamos aplicando? Hemos reducido la Gran Comisión a dos cosas nada más: salvar almas para Cristo, para que se vayan al cielo, y plantar iglesias. Este paradigma gnóstico es tan sumamente fuerte que las mismas traducciones más modernas han cambiado la traducción correcta del griego a los diferentes idiomas de lo que es un texto como Mateo 28:19. La Gran Comisión es nada menos que discipular a las naciones, bautizarlas y enseñarles a las naciones a obedecer todo lo que Cristo mandó. Y como ya hemos dicho anteriormente,
esta gran comisión bíblica ha sido reducida a la comisión griega. En tercer lugar, se perdió la dinámica del gran avivamiento para transformar la sociedad. El movimiento evangélico de la segunda herencia se ocupó de la salvación personal y de la fe privada. Se caracterizó por su antiintelectualismo. Es decir, no preguntes, no leas, solo cree. Sigue a tu pastor, sigue a tu líder, ciegamente. Su abandono de la cultura fue también algo que los caracterizó. Abandonaron la arena pública y se retiraron del mundo. En cuarto lugar, y para finalizar nuestra lección de hoy, la iglesia ha perdido la estrategia samaritana o estrategia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que su iglesia ministre al mundo quebrantado. Nos ha dicho claramente que debemos suplir las necesidades de nuestros prójimos, demostrando su amor. Pero dado que estas cosas no son espirituales, simplemente o no las hacemos o las hacemos con el fin de compartirles el evangelio. Muchos dicen que de estas cosas debe encargarse el gobierno. ¿No es acaso eso mismo lo que Jesús moldeaba para nosotros cuando nosotros vemos su ministerio terrenal? Nosotros tenemos que andar como Él anduvo y necesitamos recuperar la estrategia samaritana. Entonces, estas cosas son las que realmente la iglesia ha perdido. De manera que, bueno, hasta aquí, mis hermanos, la lección 14. Con la clase de hoy hemos terminado la lección 14 y que tiene que ver con la pérdida de la cosmovisión bíblica. Es necesario que la iglesia abra los ojos y medite realmente a la luz de la historia y a la luz de la palabra de Dios cómo está siendo su desenvolvimiento en el día de hoy. Esperamos que esta lección haya sido del agrado de todos aquellos que la han visto, que la han escuchado, que sea de gran edificación para todos ustedes. Y bueno, cualquier duda, cualquier planteamiento, cualquier clarificación, pueden consultar ahí mismo en la página de YouTube, en los videos, en la descripción, pues ahí tenemos un correo electrónico al cual usted nos puede escribir. Los invitamos para la próxima lección, donde estaremos estudiando brevemente algunos conceptos importantes en relación a lo que es la iglesia, pero sobre todo lo que es su naturaleza y su misión. Nos vemos en la próxima lección. El Ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.